DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición, en el último día del mes de noviembre. Ya mañana empezaremos a transitar el último mes del año, cerrando un año muy intenso, que tiene mucho por delante todavía. Queda el 10 de diciembre la asunción del nuevo presidente de la Nación y queda todavía un periodo largo de por lo menos 20 días de sesiones extraordinarias hacia el fin del año. Así que prepárense que esto no ha terminado, tenemos mucho y descansen el fin de semana largo del 8 de diciembre, que va a ser justamente después que hayan asumido diputados y senadores. Hoy se oficializó la convocatoria del Senado, que no va a ser el 5 como veníamos comentando y se había estipulado que podía ser esa fecha, sino el 7. Todo junto, todo en simultáneo, a las 12 del mediodía aquí, la sesión preparatoria para que asuman los 130 diputados y a las 15 comenzará del otro lado, pasos perdidos, la sesión donde asumirán los nuevos 24 senadores que resultaron electos en el 22 de octubre. Así que después de eso no hay excusas. Tienen que estar las autoridades del bloque, tienen que estar las autoridades de la Cámara, que se van a votar ni bien terminen los diputados de jurar, porque así también se establece en el reglamento. Después todo se estará preparando para el domingo 10, donde asumirá finalmente Javier Milei. Ahora vamos a charlar un poco de lo que se está preparando para ese momento. Está habiendo ya un recorrido con el protocolo, hay definiciones que se vienen tomando y también personajes de otros gobiernos que están actuando ahora justamente para activar esos protocolos y ocuparse del ceremonial. Pero todo eso lo contamos ahora en un ratito porque además hoy tenemos de todo, muchas notas. Ya pasó todo el proceso de la Asamblea Legislativa y los diputados quieren hablar, los que se van, los que se quedan y algunos hacen incluso actividades. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Bienvenido. Amanda Alma, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo Qué está? voz tan cavernosa la tuya. Un poquito. Bueno, tuvimos una asamblea intensa. No Corta, solamente pero intensa. Intensa en términos políticos, me parece a mí, especialmente por las ausencias, por las incógnitas que surgen en torno a cómo finalmente se va a cubrir la línea de sucesión presidencial, tanto en la presidencia provisional del Senado como en la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay hechos que suceden tanto afuera del recinto como dentro de las principales fuerzas políticas, como afuera del Palacio Legislativo, que impactan directamente en qué es lo que va a suceder, porque aparte el tiempo corre y bueno, ya llega el momento de las definiciones. ¿Cómo anda Antonio Ricovene? Amanda Alma, acá Te veo estamos radiante a vos. esperando también las nuevas incorporaciones, lo que va a ocurrir a partir del jueves de la semana que viene. Los diputados que llegan, diputados que salen, mientras tanto empiezan a haber en todas las áreas reuniones por de sucesión, menos en esta Cámara, ¿no es cierto? Vemos cómo en el Senado la semana pasada se reunió Cristina Kirchner con Victoria Villarruel, pero después siguió María Luz Alonso con Guillermo Montenegro, trabajando de forma muy coordinada. También, bueno, Villarruel con reuniones con los distintos bloques que ya mantuvo. Y acá en diputados todavía reina la incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Es la Cámara más atomizada y donde hay todavía que ver si se plasma o no esa alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Esa relación sin ningún tipo de... ese apoyo sin... ¿Cómo fue? ¿Apoyo? Incondicionalmente, Incondicional. la incondicionalidad. Bueno, ha terminado la incondicionalidad. Es una canción, la incondicional de Luis Miguel. Sí, bueno, hay señales, por eso decía, Hay que hay señales. señales que están surgiendo en donde parece que parte de lo que era esa negociación que estaba llevando adelante el expresidente Mauricio Macri con el presidente electo Javier Milei, bueno, ha entrado en una etapa de estancamiento, especialmente desde que la ex candidata Patricia Bullrich
habría acordado volver al Ministerio de Seguridad por fuera de la negociación general que llevaba el expresidente Mauricio Macri. Esto ya venía sucediendo desde la semana pasada. Se conoció un poco durante el fin de semana y hoy, bueno, entre ayer y hoy han empezado a surgir ya las confirmaciones materiales de esa diferencia y obviamente por fuera de las dinámicas lógicas de distintas fuerzas políticas, lo cierto es que buena parte de eso impacta directamente en lo que puede llegar a pasar en la Cámara de Diputados y con respecto a la presidencia del cuerpo a partir del rol de Cristian Ritondo, uno de las figuras que aparece como posible presidente de la Cámara, pero que también cuenta con el respaldo de Mauricio Macri en este contexto y hay que ver qué pasa, porque sobre la mesa hay otros candidatos y como bien decían ustedes, el planteo de La Libertad Avanza de también no resignar la posibilidad de ocupar la presidencia de la Cámara. Entonces se abre eso y lo otro, la relación con el schiarettismo, con el gobernador Juan Schiaretti, que hasta ahora ya ha sumado 3 funcionarios dentro del futuro gabinete y en ese contexto siguen diciendo desde el schiarettismo que son acuerdos individuales, pero en ese contexto, bueno, venimos de un Florencio Randazzo que ayer no estuvo en la Asamblea Legislativa y que el martes estuvo con Schiaretti en Córdoba. Es como el meme, ayer hablábamos de los memes, ¿te acordás? Con el diputado Toñoli y Antonio, es como el meme cuando deje de ser incondicional el apoyo a Braseñales, ¿no? Así es. Parece. Sí, lo que tensiona al PRO y a Juntos por el Cambio en estos momentos tiene que ver con de qué forma vincularse con el gobierno de La Libertad Avanza, pensando en la posibilidad de hacerlo a título personal, como algunos piden de los gobernadores, o de mostrar un apoyo de alguna forma contundente a la gobernabilidad sin ser cogobierno, que es lo que piden los gobernadores de Juntos por el Cambio. Por estas horas, una de las decisiones que tiene prevista tomar Patricia Bullrich, en parte de lo que habría arreglado hoy en la reunión que tuvo en el Hotel Libertador con Javier Milei, que tiene que ver con dejar de ser la presidenta del PRO, algo que le había reclamado el gobernador por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, todavía diputado, para pasar a ser directamente una dirigente más del PRO Raza y convocar a elecciones. Esa es una de las decisiones que tomó Patricia Bullrich de cara a lo que viene. Vamos a ver de eso cuánto impacta hacia adentro del PRO y ver qué tan libre puede terminar jugando para formar parte del gobierno de La Libertad Avanza. Ahora lo vamos a seguir conversando y por ahí un diputado con el que vamos a hablar ahora tiene algunas pistas para darnos en estas señales que por ahí aparecen en las próximas horas. Presentamos a Lourdes López desde el móvil porque hay una actividad hoy aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Aman? Saludarte a vos y por supuesto a toda la mesa de trabajo y a la audiencia que está a través de Diputados Televisión, como siempre siguiéndonos y en este caso en el anexo C, aquí en la sala 2, porque se ha llevado adelante lo que es unas modificaciones en la ley 23.660 y la 26.682 que tiene que ver con la libre opción de obras sociales y prepagas para personas con discapacidad, un tema que más allá del foco en sí que se hace sobre esta libre opción a las prepagas y obras sociales también realmente es muy conmovedor escuchar los testimonios de cada una de las personas que, bueno, tiene que vivir y atravesar este tipo de situaciones. El diputado Ricardo López Murphy ya está con nosotros. Bueno, diputado, se pudo extender esta reunión y dar a conocer cuál es la situación de cada uno de los beneficiarios y beneficiarias en este caso, ¿no? Sí, cualquiera que haya presenciado la reunión habrá observado lo conmovedor de los testimonios y la importancia que tiene esto, tanto para las personas con discapacidad como para las familias que hacen un inmenso esfuerzo. A veces no percibimos la importancia que para todos ellos tiene poder ser promovidos a empleo, a un empleo que les dé autonomía e independencia, y la cantidad de regulaciones y trabas que nuestro sistema corporativo de obras sociales produce hace que si se integran en un nuevo trabajo pierdan el servicio de obra social del anterior, que tiene toda la historia clínica, estos son tratamientos de muchísimos años. Lo que hace este proyecto de ley es corregir un error de los decretos del presidente Alberto Fernández y crear una oportunidad que yo se la creería a todo el mundo, pero sé que ahí no lograría los votos, para las personas con discapacidad, permitirles elegir libremente la obra social a la que pertenecen. ¿Qué tal, diputado López Murphy? Amanda Alma lo saluda desde el piso. Muchas gracias por este ratito. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Muy bien. Entonces, en este No, está muy contexto, bien. es profundizar esa medida que se tomó hace algunas semanas atrás respecto a que no caducara el certificado de discapacidad para quienes tuvieran acceso al empleo, ¿no? Esto también aporta, en definitiva, mejora esa situación que hasta ahora eran Sí. excluyentes. En este caso el tema es muy complejo, el tema de obras sociales. Hoy vimos un montón de casos, pero en realidad esas rigideces a veces son hasta de trámite, o sea, rigideces. El que escuchó los relatos, por ejemplo, yo creo que una cosa que deberíamos hacer es digitalizar todo el sistema, porque eso obviaría las colas y los padecimientos de toda esta gente. Sí, y digitalizarlo para todas las obras sociales, como darles una plataforma que todas se tengan que adecuar, de manera de evitar ese inmenso costo de trámites personales, colas, levantarse a las 4 de la mañana para ser atendido. Las familias con discapacidad tienen un sobrecosto ya para poder cooperar con el miembro que tenga esa situación, y si a eso le agregamos una recarga de trámites por el traspaso de obra social y la irreversibilidad de las decisiones, Sí. tenemos un gran problema. La ley esta lo elimina, la verdad, como lo dije en la exposición frente a todos, si fuera por mí lo haríamos para todos los ciudadanos argentinos, que les dejáramos elegir a qué obra social quieren pertenecer, cuando quieren salir, cuando quieren entrar. Pero bueno, sé que si lo plantearan en esos términos quizá no conseguiríamos los votos. Yo creo que va a ser difícil que se opongan a esta cuestión que hace tanto bien a tanta gente tan castigada. Diputado López Murphy, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Buenas tardes. Bien. Diputado, en el caso ¿Cómo le de va? que prospere este proyecto y se aplicara como ley, ¿no? Queda un camino todavía, pero quería preguntarle, ¿qué pasa con la familia y con la persona con discapacidad cuando termina su relación laboral, digamos? Porque este ha sido todo un tema que ha sido de discusión respecto Bueno, a cómo en poder este caso- mantenerlo. Entonces quería preguntarle un poco, ¿cómo sería en este caso de que prosperara el Esta proyecto? ley lo resuelve. Esta ley lo resuelve, retiene la obra social del grupo familiar. Volvería a la obra social del grupo familiar o no se iría nunca, porque podría elegir qué obra social tiene. Eso está resuelto por este proyecto de ley. ¿Qué tal? Ese problema terminó, sí, aprobamos. Ok. Sí. Diputado, ¿cómo le va? Acá lo saluda Antonio Ricovene. Bueno, yo quería preguntarle un poco por la ¿Cómo le va, actualidad Antonio? bien, por la actualidad que se está viviendo en estas horas dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que en un poquito más de una semana va a asumir un nuevo gobierno y la posibilidad de que algunos dirigentes de la coalición decidan acompañarlo con cargos importantes dentro del gobierno. Quiere saber cómo lo está viendo y cómo evalúa la posibilidad, ¿no? Efectivamente, de que Juntos por el Cambio le ceda dirigentes al nuevo gobierno. Mire, a mí me parece que la cooperación que está demandando las autoridades que se van a hacer cargo a partir del 10 de diciembre es una cooperación a título personal. Acá no hay coalición ni hay digamos, un gobierno que surge de una negociación política. Simplemente ha demandado que algunos destacados dirigentes de la coalición de Juntos por el Cambio sean convocados y demandado su patriotismo para servir en un gobierno del cual su fuerza política no forma parte. Yo creo que debemos apoyar la decisión de cada uno de los que toman esa decisión tan difícil, comprenderlos, también entender toda la ciudadanía y nosotros mismos que no formamos parte de un gobierno de coalición, sino simplemente algunos de dirigentes muy destacados de nuestro espacio han sido demandados por el futuro gobierno para integrar una gestión que va a ser extraordinariamente difícil. A mí me parece que ninguno de nosotros tiene derecho a objetar. Ahora, después tiene que quedar claro para todo el mundo que este no es un gobierno de coalición, que no es
que no es nuestro gobierno, sino simplemente que hay algunos dirigentes que, convocados por el futuro presidente, han hecho un gesto de patriotismo y van a ir a integrar el gobierno nacional. Diputado, y agradeciéndole este ratito, preguntarle, en caso de que algún diputado de del espacio de Juntos por el Cambio ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿eso cambiaría o también habría que pensarlo como un dirigente en sí mismo, solo, convocado, más allá del bloque que integra? No, bueno, usted sabe es que es muy compleja la situación en la Cámara de Diputados, igual en la Cámara de Senadores. Está muy fragmentada la composición de la Cámara y, bueno, puede resultar lógico y la forma más apta para procesar el dictado de leyes que alguno de los miembros de nuestra coalición asuma como presidente de la Cámara. De nuevo, yo lo incluiría en esta visión de que todos tenemos que ser lo más cooperativos posible para darle gobernabilidad al país y para funcionar de la manera más eficiente. Pero el presidente de la Cámara de Diputados o la presidenta son línea sucesoria, por un lado, de las autoridades del Ejecutivo. Lo entiendo perfectamente. Y por otro lado, yo reconozco la relación también bloque-individuo, ¿cómo se salda? No, bueno, estamos sometidos a tensiones. Mire, seamos francos todos. Ninguno de nosotros esperaba en marzo de este año que no estuviéramos en el balotaje. Todo el mundo creía que íbamos a estar en el balotaje. Obviamente nuestra coalición ha sufrido un rudo golpe al quedar fuera de las opciones del balotaje. También es verdad que el nuevo gobierno asume con muy pocos legisladores. En esa circunstancia es comprensible que esté buscando vías de solución y de responsabilidad para tanto cubrir los cargos del Poder Ejecutivo Nacional como los cargos que hacen al funcionamiento del Poder Legislativo. A mí, mi actitud personal, pero creo que va a gozar de amplio consenso, es: cooperemos a resolver los problemas, no confundamos lo que es la decisión patriótica de algunos de los miembros de nuestra coalición de prestarse a ejercer cargos públicos sabiendo que no es un gobierno de coalición, pero estamos en una situación muy compleja. Usted sabe la cantidad de legisladores que tiene la fuerza oficialista, no lo podría hacer. 37 miembros. Bueno, gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. No, gracias a ustedes, un gusto, hasta Adiós. luego. Gracias, Lourdes, también por traernos toda la información. Muy bien, un placer. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, algunas definiciones, ¿no? Ha dejado el diputado López Murphy respecto de el apoyo incondicional, de lo que veníamos hablando recién. Y que cada militante, en definitiva, cada dirigente de Juntos por el Cambio está en libertad de acción individual para hacer su gesto patriótico y sumarse al nuevo gobierno, pero no quiere decir eso que sean un cogobierno. Bueno, ese ha sido un planteo. López Murphy repite en parte lo que ha sido la definición de los gobernadores de Juntos por el Cambio. La mesa de gobernadores de Juntos por el Cambio viene de una reunión con legisladores, senadores y diputados, en donde se habló con profundidad de este tema y el planteo fue, en primer lugar, no son cogobierno, en segundo lugar, hay un tema gravitante que es que preservar la unidad por encima de cualquier diferencia, cosa que marca un poco la cancha ante la posibilidad de que pueda haber alguna ruptura en torno a aportar o no votos para Libertad Avanza y a partir de eso tener otra coordinación. Hay un elemento que fue que condujo en su momento Cristian Ritondo cuando sostenía que podía contar con el respaldo de 30, 40 diputados del bloque del PRO para precisamente engrosar, digamos, un interbloque, una relación más ese tema no ha pasado íntima. inadvertido a los gobernadores en este momento. Hay gobernadores que además plantearon el otro tema, que consideran que la presidencia de la Cámara de Diputados tiene que estar en manos de la fuerza de gobierno, que es la Libertad Avanza. Así que eso también deja abierto
fuerte peso de la interpretación de López Murphy respecto a las decisiones individuales, porque parece que sería la única forma para evitar de que las diferencias cristalicen en una ruptura o en una diferencia mayor. Ayer también alguien nos planteaba eso, ¿no? Cómo se dirime cuando un funcionario, ministro, ministra del Ejecutivo envía un proyecto al bloque, a la Cámara de Diputados, y cómo quién lo defiende, la oposición o el oficialismo, y de qué lado está, en definitiva, si es oposición o oficialismo, o las dos cosas al mismo tiempo en todas partes, juntos por el cambio. Creo que ahí está el tema, porque creo que en la medida que se terminen de definir los pactos políticos, se van a terminar de definir la composición de los bloques y quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van. Yo creo que lo que está por encima de eso es la necesidad numérica de poder garantizarle quórum a la próxima administración, teniendo en cuenta que incluso hoy ya hubo definiciones concretas de lo que sería el paquete de leyes que enviarían para habilitar el periodo de sesiones extraordinarias. De hecho, acá la línea ya empieza a quedar un poco delineada a partir de las declaraciones que dio hoy la nominada próxima canciller, Diana Mondino, ante una pregunta de nuestro compañero Fabián Waldman, que le preguntó finalmente, bueno, ¿qué esperan hacer ante este paquete de leyes, de proyectos de ley, en el caso de que no prospere en el Congreso? Y bueno, ahí dijo que podrían recurrir a la vía del decreto de necesidad y urgencia, pero que obviamente el deseo es que sea el Congreso el que defina esto. Decretos que se tienen que refrendar. Y eso es todo un examen igual. Sí, digo, obvio. Me parece a mí no es fácil. Sí, pero insisto, hay algunas cuestiones decretos que se pueden refrendar. La pregunta es en cuánto tiempo se constituye la comisión de trámite legislativo hasta el año que viene, o sea, cuando comience el año. Digo, me parece que empiezan a correr algunas cuestiones muy sobre la coyuntura de este lapso de tiempo que escuchamos muchas veces en el equipo de La Libertad Avanza, que habla de 6 meses. Y en base a eso, bueno, se confirmó lo que decíamos antes de que Patricia Bullrich decide correrse de la conducción política del PRO. Ya publicó en Twitter que va a convocar elecciones para febrero del año que viene, con la decisión de ella correrse de la conducción del PRO para trabajar para una Argentina más próspera. Febrero. Sí, dando a entender... faltan un par de meses, pueden pasar muchas cosas. Pasan muchas cosas en 2 o 3 meses en este país. Sí, pero bueno, muestra así que se corre, ¿no? Y anuncia que va a trabajar por una Argentina más próspera, mostrando de algún modo su acercamiento a La Libertad Avanza. Sí, su casi confirmación de que en alguna cartera va a estar, en definitiva. Se entiende que en la de seguridad. Ella y varios de su entorno también, ¿no? Porque también se hablaba de Luis Petri, que fue su candidato a vice en uno de los espacios, porque también al reducirse la cantidad de ministerios y subsumirse en muchas carteras a capital humano, va a ver ahí también a qué sector se coloca, ¿no? Y las segundas líneas van a tener que también salir de algún lado, de algún partido político. Sí. Bueno, que este es uno de los temas. Yo creo que ahí es donde más sirve la definición del acuerdo individual, porque va a haber mucho lugar para segundas y terceras líneas con esta definición. No hay margen, parece, para un acuerdo de cogobierno. Y eso, lo decíamos, impacta directamente en las autoridades del Congreso. Pero también hay otro elemento y gira en torno a si finalmente Patricia Bullrich pasa a ser ministra de Seguridad, vuelve a la cartera de Seguridad y sigue la ronda de nombres en torno al Ministerio de Defensa. Bueno, la otra gran pregunta es cuál va a ser el rol de Victoria Villarruel, vicepresidenta electa, que hasta hace 10 días, una semana, era la figura que tenía la última palabra para poder definir a los 2 ministros que iban a estar en las áreas de seguridad y de defensa. Bueno, finalmente eso no ha sucedido, así que también se abre otra gran pregunta que también, bueno, retumbó ayer cuando terminó la Asamblea Legislativa. Digo, parte de todo esto que ha ido transcurriendo hoy, se hablaba muchísimo ayer en los pasillos de la Cámara de Diputados, en la previa, durante y después de la Asamblea Legislativa, ¿no? De hecho, después de la Asamblea Legislativa, Villarruel se reunió con los senadores de Frente de Todos, Unión por la Patria. Tuvieron una reunión las autoridades del interbloque y hoy escuché una entrevista al senador José Mayans que, bueno, le explicaba las complicaciones. Decía que son 45 las comisiones, la mitad son bicamerales, la mitad son unicamerales, 15 son las fundamentales para el desarrollo de la actividad política en el Senado de la Nación, en la Argentina en definitiva, en esa parte que le toca. 7 son los senadores que tiene
la libertad avanza, ¿no? Entonces, explicaba Mayans en esa entrevista a un medio colega que justamente empezaba a tomar dimensión la vicepresidenta de que tenía un esquema un poco precario para cubrir justamente las definiciones, y también le explicaba un poco cómo era el presupuesto. Además, Mayans es experto en presupuesto y en deuda, entonces le explicaba que había cosas de la deuda que por ahí en 2015 sí se podían hacer, que ahora no, claro. Y que también hay 2 investigaciones del AGN, que es un organismo que depende del Congreso, pero es autónomo del Congreso de la Nación, creado por la Constitución Nacional del 94, que declaró fraudulentas las 2 tomas de deudas del gobierno de Mauricio Macri, tanto la del Fondo Monetario como la deuda a 100 años de Luis Caputo, ¿no? Y esa información ya circula, ya hay informes, hay forma también de que lleguen o se están difundiendo en otros ámbitos, como por ejemplo la propia auditoría que hizo el Fondo Monetario Internacional, que genera, según lo que también planteaba Mayans, obstáculos para el proceso de endeudamiento. Totalmente. No solamente la estructura argentina, las posibilidades de conseguir o no los votos, que es otro problema, digamos, político, sino que, bueno, lo que él por lo menos interpretaba en esa nota es que la vicepresidenta electa se estaba un poco acomodando a un escenario que no va a ser fácil, ni siquiera en lo administrativo, ¿no? ¿Quiénes sabían que iba a pasar eso? ¿Quiénes sabían? Las autoridades de Juntos por el Cambio. Estaban esperando que llegara ese momento, el momento de la realidad, de conocer el tablero. Sí, porque me parece que ahí es donde empieza a sentirse el peso numérico de la debilidad, el peso de la debilidad numérica. Pero dijo recién López Murphy que cada uno individualmente hace Me medio lo que parece a mí quiere. que en ese contexto es por eso que en el caso del Senado la señal es que cada uno de los bloques de Juntos por el Cambio van a negociar por separado. Las definiciones en el caso del radicalismo han sido rápidas para poder contar ya con un presidente de bloque, porque evidentemente acá hay un tema. En el caso de la Cámara Alta, los números son muy finitos para el próximo oficialismo, y eso va a implicar que tengan que buscar indefectiblemente negociar algunas cuestiones con Juntos por el Cambio, especialmente con cada uno de los bloques, y a partir de eso ver también cuáles van a ser las comisiones que van a ocupar y cómo van a poder buscar definir en algunos lugares estratégicos, como por ejemplo la comisión de acuerdo. La comisión de acuerdo en donde el peronismo, por ejemplo, mantiene el control de la comisión de acuerdo. Así que hay negociaciones ahí que, con esa debilidad numérica de 7 senadores de la Libertad Avanza, obviamente para los más experimentados de Juntos por el Cambio, que además la Libertad Avanza no ha tenido presencia en el Senado, no tiene experiencia senatorial. Juntos por el Cambio sí. Es cierto que hay algunas figuras que se están yendo, pero la verdad que cuenta con algunos escuderos bastante experimentados. El interbloque de Juntos por el Cambio se reunió hace un tiempo, mantuvieron su decisión de no alinearse con la Libertad Avanza, y la única senadora que decidió irse del interbloque fue antes de la elección para apoyar a Sergio Massa, que fue Lucila Cretz, del Movimiento Popular Neuquino. Así que sigue un poco lo que hablábamos ayer, Aman, ¿no es cierto? Esta cuestión que van a tener muchos legisladores, tanto diputados como senadores de la Libertad Avanza, de al ser pocos y tener que ubicar lugares estratégicos de... repetida, figurita repetida. Los van a súper explotar laburando, digamos todo. Van a tener que ser presidentes y vicepresidentes en miles de comisiones al mismo tiempo. O ceder. Así es el multiverso. Para que nos ceder hay que proponen. negociar. O ceder y negociar. Yo creo que eso es lo que ha empezado a quedar en evidencia a partir de la realidad que tiene Villarruel, y creo que también es parte de la discusión política que ha tenido, como diciendo, sí, se podrá definir cuestiones vinculadas a defensa y seguridad, pero ya el Senado es una tarea enorme en sí misma. Muy difícil, porque hay que garantizarse además cosas institucionales, desde el nombramiento de jueces, fiscales, procurador, integrante de la Corte 1, 2 el año que viene, el 2025, el próximo año cuando se vaya Maqueda, además de la implementación del Código Procesal Penal, además de los auditores, también tiene una relación con los auditores la Cámara de Senadores, y con los embajadores, aprobarle a los embajadores. Así es. Que no va a ser fácil tampoco, porque es verdad, son decisiones del gobierno que ganó el Ejecutivo, pero en estos diálogos con el Legislativo la negociación es necesaria y fundamental. Macri lo logró a través de Pichetto, ¿no? Que le fue muy bien a Pichetto después, porque terminó siendo candidato a vicepresidente. No lo resultó, pero ahora es nuevamente diputado, así que tan mal no le está yendo con esa alianza que le permitió negociar, digamos, medio todo en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. No, de Macri.
Sí, así es, Pichetto que vuelve a esta Cámara y que, bueno, nuevamente aparece como un actor central e importante para lo que van a ser esas negociaciones, teniendo en cuenta que, bueno, dentro de Juntos por el Cambio hay un grupo de diputados dispuestos a negociar, dispuestos a mantener la unidad, que van y vienen y, bueno, que tienen esa cintura política que, bueno, escenarios como los que se vienen van a hacer falta. Sí, creo que la llegada de Pichetto también implica el regreso de figuras muy importantes a la Cámara de Diputados, en el caso de Pichetto, pero también otros, lo hemos contado. El caso de Nicolás Massot, Sí. digamos, implica también retomar otras discusiones dentro del PRO, y en ese contexto también, bueno, hay que ver cómo se va a ir definiendo eso a partir de un radicalismo que Sí. también está muy expectante de ver cuáles son las definiciones, una coalición cívica que ya directamente había planteado que está virtualmente afuera de Juntos por el Cambio porque consideran de que esa instancia había concluido. Lo cierto es que el único lugar en donde podría mantenerse, y eso es lo que han pedido los gobernadores de Juntos por el Cambio, es que sea en el Congreso. Y negociaciones que van a venir posterior a estas definiciones de la conducción de la Cámara y la conducción de los bloques, bueno, no solamente las comisiones, sino también las bancas en el Consejo de la Magistratura y lo que, bueno, tiene que ver con la AGN también que mencionaban recién. Hoy el peronismo dio a conocer que su candidato es el actual vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos. Bien, sí, claro, porque son lugares claves para la auditoría del gobierno que está yendo y también la auditoría de los primeros años del gobierno que inicia, ¿no? En un proceso donde se va a reestructurar todo. Hoy también Mayans decía que planteaba que por lo menos iba a haber 3 proyectos que iban a entrar, que era el presupuesto, emergencias y la ley de modificación de los ministerios. Y ahí él hablaba justamente de los pilares que tiene el presupuesto respecto a materias que son netamente patrimonio del Congreso de la Nación, ¿no? Que tiene que ver con los impuestos. Planteaba, por ejemplo, la necesidad de establecer el valor de la moneda a través de su relación con el dólar, el índice de precios al consumidor, que más tiene que ver con las estimaciones de la inflación, para que el sistema económico siga funcionando a partir del 1 de enero, ponele del 2 de enero, porque el 1 es feriado, pero creo que este año cae domingo, así que malísimo porque el día 2 de enero tiene que estar funcionando el sistema bancario y el sistema económico argentino, y también se basa en relación a estas decisiones presupuestarias. Si se empieza a discutir en el medio del camino... Hay un plan B. Siempre hay un plan B. Hay un plan B y el plan B M, me parece. es que no haya presupuesto y que directamente sea todo con partidas para el presupuesto, la extensión del presupuesto vigente. Lo mismo que le pasó al presidente Alberto Fernández en el primer año de su presidencia, en un contexto en donde también el Congreso tuvo que analizar y debatir y sancionar al menos 10 leyes de emergencia, ¿no? Este es un tema, así que también podría ser una de las posibilidades. Lo que pasa es que eso podría entrar en un segundo plano o no, a partir del volumen que tenga el paquete de leyes que está diseñando el equipo del presidente electo. De hecho, hoy lo decía Mondino, que realmente es una gran cantidad de iniciativas y que en ese contexto es que precisamente esperan que haya acuerdos en el Congreso. Bueno, ahí hay un gran examen y eso se suma a la habitual discusión anual del presupuesto. Ahí es donde está la otra gran pregunta. Por eso a veces parece que, al menos en este momento, por fuera de lo que sería la presentación de un proyecto y el trámite, las posibilidades del decreto y la posibilidad de redireccionar las partidas está ahí, ¿no? Ay, me hace acordar tanto los 90. Hay gobernadores que han estado muy preocupados por ese tema, por eso lo hablaron con Guillermo Francos, el nominado ministro del Interior, que fue precisamente quien está abriendo también esa negociación, porque hay 2 niveles de negociación, ¿no? Por una parte, los gobernadores hablando con el ministro de Hacienda, Sergio Massa, para poder resolver rápidamente lo que tiene que ver con las partidas de ATN para el pago de aguinaldo. ¿Sí? Pero los últimos 6 días que le quedan a Massa de gobierno. Y a eso se suma lo otro, las preguntas más candentes en torno a cuál va a ser la política respecto a la coparticipación, y el otro tema que ha pasado a partir de un proyecto del diputado Marcelo Casareto, que hace un ratito lo contaba nuestro compañero José Di Mauro, el proyecto precisamente para conseguir una compensación a partir de la merma que implicó el impuesto a las ganancias. Y esa discusión, bueno, ya en los términos parlamentarios que nosotros estamos comentando, ya está, digamos, depende si hay algún guiño para que esto pueda
retomarse después del 10 de diciembre, y si no, algo que dijo Francos, se podría abrir otra negociación y eso gira en torno a un cambio en el impuesto a los sellos, el impuesto que rige ya desde el año 2000 y que iba a ser por un ratito, iba a ser por unos meses y terminó quedándose y formando parte de la masa coparticipable, y que sería uno de los temas de una de las primeras negociaciones con el nuevo gobierno. Nada de impuesto a las ganancias para los jueces, ¿no? Así eso es, no por sería. ahora. Hay que ver ahí qué pasa, si hay envío de presupuesto. Si hay envío de presupuesto. ¿Venta con separata? Habrá que ver, claro. Es toda una no definición sé. política, por Veremos, eso. Hay veremos. que ver o Hay no. que esperar. O no hay. 6 días quedan nada más para el cambio de gobierno, hábiles, ¿no? Porque esta semana, mañana es el último día y la semana próxima en vez de tener 5 tiene 4, o sea que 5 días hábiles. Los últimos 5 días hábiles del gobierno de Alberto Fernández, va a haber 5 días de fin de semana y el 10 de diciembre va a estar todos ya concentrados, están todos con las cajitas yéndose a sus oficinas. Algunos no pueden porque no se sabe quién va a secundarlos, entonces no se pueden ir. Tienen que esperar que venga alguien a incorporar toda la información requerida para poder funcionar el Estado, o bueno, por ahí nada, quedará ahí un poco boyando, a veces pasa eso también. Quiero compartir con ustedes porque ayer tuve la posibilidad en Todo Cultura de conversar con Alejandro Santucci, él es un dramaturgo que se ganó el concurso, la tercera edición del concurso Potencia y Política, un concurso de dramaturgia que impulsa el Congreso de la Nación para estimular a la sociedad a que, bueno, presente obras, estimule su mirada y su narrativa sobre los 40 años de democracia. En este caso, él se había presentado en la edición anterior sobre 40 años de Malvinas, no resultó seleccionado, pero igual, con mucho ímpetu y con muchas ganas, encontró una historia hermosa que va a estar publicada dentro de muy poquito en la página web de la Cámara, pero que ojalá pronto pueda ser puesta en un escenario, porque es muy linda, habla de la discapacidad, justamente de la relación entre dos hermanas y la primera vez de una de ellas que va a votar, así que toda ese condimento del valor de la ciudadanía, de la hermandad, del compartir, se da en una suerte de escena road movie, en un accidente en una ruta que se rompe un auto y ahí permite un diálogo muy profundo. Esto nos contaba ayer en Todo Cultura Alejandro Santucci, que estuvo conversando con nosotros en Todo Cultura en la jornada de ayer. Yo estudié en la Escuela de Teatro de La Plata, seguí estudiando de forma particular con diferentes personas, actuación, estudié dramaturgia en La Plata con Diego de Miguel, y después hay algo que pasa, viste, como estando en... Yo soy de La Plata. Sí. Estando en esos lugares que vos sentís esta idea de que Dios atiende en Buenos Aires, en Capital. Es real. Y lo querés conocer. Vos venís, digamos, a ver la cara de Dios. No, realmente las grandes posibilidades laborales están acá. Te subís al 129, la autopista, y claro, y venís. a la avenida Corrientes. Y este tiempo también me formé en la UNA, en la maestría de la UNA, maestría en dramaturgia, y conocí un grupo de gente bárbaro, un grupo de docentes también bárbaros, que me han incentivado y me han invitado a situaciones, he participado de congresos, y bueno, la idea es empezar a venir también un poco acá, no abandonar mi lugar y mi espacio, digamos. Por supuesto, no te van a dejar ir rápidamente La Plata. Claro. Y también decir que trabajo, digamos, en colaboración con el viejo Almacén El Obrero, que es un teatro que tiene 25 años, que es de la ciudad de La Plata, donde es un grupo que trabaja en cooperativa, es una asociación, y, digamos, levantamos la copa por un teatro popular, por un teatro, digamos, que hable de situaciones de la realidad, mitos populares, eso, plantar esa bandera. Yo valoro mucho, digamos, el aporte que hace el Instituto Nacional de Teatro a los grupos, no solo a los grupos consolidados, sino a los grupos concertados, a los espacios, a las giras. Digamos, el Instituto Nacional de Teatro invierte muchísima cantidad de dinero en todas las provincias del país a través de una organización en regiones. Digamos, ha permitido a diferentes grupos acceder a través de situaciones a compra de salas, a compra de equipamiento.
digamos, es algo que hay que defender, es algo que hay que atender y es algo que hay que estar encima de esos presupuestos, digamos, Claro. ¿no? Y de esa situación. Esta idea de competir con, o sea, los competidores del teatro, ¿no? Sí. Que pueden ser, ¿no? Desde las aplicaciones y demás. El teatro tiene algo que es muy propio y es algo como que nunca va a dejar de estar, digamos, esa idea que apareció en la pandemia, ¿no? Como, no sé qué, y ahora qué hacemos, bueno, La finalmente... hiperconectividad. Claro. Bueno, pero también se hizo teatro a través de Sí, las pantallas, se ¿no? encontró la manera de hacer esas cosas. Exacto. Sí, sí. Algunas más felices, otras no tanto, pero, digamos, se encontró la salida, digamos. Y después, digamos, decirte que tampoco tengo tanto conocimiento. He ido de gira a algunas provincias a través justamente de las líneas del Instituto Nacional Claro. de Teatro. Y ahí te encontrás con un montón de con gente realidades haciendo un diferentes. montón de Sí, cosas. exacto, sí, con realidades diferentes, salas muy equipadas en lugares que decís, ¿cómo está esto acá? Bueno, el Instituto Nacional de Teatro. Ahí escuchábamos justamente a Alejandro Santucci, que estaba reconociendo la importancia del Instituto Nacional del Teatro. Lo pueden ver en Todo Cultura, en el YouTube aquí de la Honorable Cámara de Diputados, en Diputados TV, justamente, y conocer toda esta historia. Pero bueno, estamos repasando la actualidad parlamentaria de la Cámara de Diputados. No se prevé mucha actividad para estos días porque el próximo jueves va a ser la jura de los 130 diputados de la Nación, que vamos a ir conociendo las distintas fórmulas que han elegido, y es un proceso formal en definitiva, pero que tiene que cumplirse, y es uno de esos buenos ritos que hay en la Cámara de Diputados. Rito, me gusta Más bien esa en las palabra. familias. Me gusta esa palabra. Bueno, de hecho nos ha tocado en noviembre, este mes que está terminando en estas horas, bueno, ser testigos de estas dos instancias que establece el Código Electoral cuando finalmente hay un balotaje, ¿no? Que es luego de la primera vuelta, la proclamación primero de las fórmulas que van a competir, que tiene que ser en una asamblea legislativa, y luego la otra asamblea legislativa, la que presenciamos ayer, que fue finalmente cuando se cruza también este dato importante, que es la confirmación, la consagración del escrutinio definitivo. Sí, así es, donde vimos cómo se proclamó a Javier Milei presidente electo, con los 14 millones de votos que recibió el... Más de 14 millones y medio, ¿no? 14 millones y medio. Mucho sí. más, por eso. No, sí, lo dije 14 millones para Sí, redondearlo. sabía, pero dije, lo sorprendente es que eran más de 14 millones. Así es. En un contexto donde veíamos cómo muchos diputados y diputadas se acercaban a saludarlo, diputados que capaz veíamos hace muy poquito tiempo haciendo campaña en contra Otro de Milei, Javier Milei, ¿no? ¿no? Sí, otro Milei. Otro Milei, ¿no? Que llegó tempranito, que uno de los primeros que llegó, que empezó a recibir muchos saludos de propios y extraños. Ahora le vamos a preguntar a uno de los protagonistas del día de ayer cómo lo vio desde su banca y que nos cuente un poco de detalles, porque hubo cuarto intermedio y todo, pero lo vamos a presentar primero de esta manera. ¿Qué tal, diputado Lucas Godoy? ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches. Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, queremos que nos chusmees todo de cómo se vio desde adentro de el recinto, desde que llegaste hasta que terminó esta sesión, esta asamblea legislativa. Bueno, creo que con mucha tranquilidad, me parece. Vi también algunos saludos y sonrisas y risas, algunas de ellas sorprendentes, pero me parece que eso, con mucha tranquilidad. Estábamos llevando adelante una sesión estrictamente formal, pero que tiene que ver con el respeto hacia la democracia, con aceptar los resultados de la voluntad popular y sin que esto signifique arrear ningún tipo de bandera, y sabiendo que nosotros, por lo menos dentro de lo que es el espacio del peronismo, de Unión por la Patria, y como sea que luego se conforme, debemos representar, en primer lugar, un 44% que nos acompañó, que acompañó a la fórmula que encabezó Sergio Massa, que me parece que hizo una gran elección con todo lo que tenía que remontar, con un gobierno que, bueno, que tuvo sus errores propios, forzados y no forzados, pero que finalmente tuvo la posibilidad de llegar a la final, digo yo, ¿no? Porque llegar a un balotaje, cuando previamente te decían que
básicamente se iba a ir en helicóptero el presidente o que iba a haber una asamblea para determinación de sucesiones, que nos permitió hacer una gran elección en las elecciones generales, y esto significa mayor representación en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, que en las provincias, en muchas de ellas, ganó el peronismo y hoy gobierna, y entonces tendremos que, en este sentido, representar a esa oposición, interpelar y buscar mayor representación para la que viene, para los próximos años, que no van a ser fáciles para la Argentina, sobre todo para los sectores populares, sobre todo para los trabajadores, y esa me parece que tiene que ser hoy por hoy la mirada que tenemos que tener, aceptando, respetando la voluntad popular, celebrando en este sentido la democracia, no retrocediendo un centímetro en la defensa de esa democracia y de los valores que hemos construido durante 40 años, y creo que ese fue el escenario de aquella sesión, que aún en el cuarto intermedio se sostuvo con esa tranquilidad. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Acá le saluda Antonio Ricovene. Bueno, yo le quiero preguntar también por cómo se imagina que va a seguir este Congreso a partir del próximo 10 de diciembre, con un oficialismo en absoluta minoría, con un gobierno que posiblemente tenga que tejer alianzas con otros sectores de la oposición. ¿Ve una posibilidad de algún tipo de acercamiento? ¿O cómo se imagina también el desarrollo del bloque que hoy se llama Frente de Todos? Bueno, a ver, no voy a estar, lamentablemente. Sí, claro. Pero entiendo que va a ser que debe ser en realidad, con mucho diálogo, va a haber muchas negociaciones. Efectivamente, el oficialismo hoy tiene minoría. Vamos a ver qué depara también en todos estos días que, entre idas y vueltas, cuál termina siendo el oficialismo, ¿no? Yo he visto que el sector más duro del macrismo, digamos, se ha acercado casi hacia el oficialismo, al gobierno o a la elección o a la figura de Javier Milei y a su triunfo. Es decir, aquel axioma sobre el cual hizo campaña, que tenía que ver con la casta, bueno, hoy forma parte todo el gobierno, o un gran porcentaje del gobierno de Mauricio Macri, evidentemente va a formar parte de este gobierno. Lo más preocupante para mí, que tiene que ver con la parte fiscal y financiera de la Argentina. Ya estamos viendo que lo que buscan es un endeudamiento para luego nuevamente generar que las empresas, más allá de las importaciones, que las empresas no suelen utilizar plata propia, utilizan la del Estado cuando hablamos de divisas. Y cualquier plata que entre va a significar mayor endeudamiento para la Argentina, en dólares por supuesto, que no va a repercutir en el desarrollo de nuestro país. Desde el vamos, algo muy preocupante para todas las provincias tiene que ver con la paralización de la obra pública. Y las leyes que puedan enviar de reforma del Estado, bueno, yo entiendo y apelo a que eso suceda, que van a ser muy difíciles de aprobar cuando signifiquen desguace del Estado, cuando signifiquen privatizaciones, cuando signifiquen disminuciones de prerrogativas de la sociedad. En definitiva, me parece que van a ser momentos bastante movidos, interesantes en términos parlamentarios. Ustedes van a tener seguramente mucho análisis. Sí, vamos a tener un verano así. Efectivamente, no se va de vacaciones nadie, así que igual hay que verse de recursos también para eso. Viene un periodo extraordinario, parece intenso, diputado. ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y por fuera del escenario legislativo que le preguntaba Antonio, yo quisiera conocer su punto de vista respecto a, los desafíos que va a tener el peronismo, las conducciones que se van a redefinir. Bueno, el presidente Alberto Fernández conduce el partido, Máximo Kirchner está al frente del partido de la provincia de Buenos Aires, ya han ido surgiendo algunos planteos, hay un nuevo mapa político totalmente en donde surgen nuevos liderazgos, entonces emergen nuevos liderazgos que van a posiblemente
que se espera, ¿no? Que combine la presencia de los dirigentes territoriales en el área metropolitana y la importancia que tienen, digamos, distintas provincias y especialmente el norte argentino, que ha tenido una gravitación muy importante en la organización del peronismo durante estos años. Entonces, quería preguntarle, en este momento de inflexión, en momento de elaboración de la derrota, ¿cómo ve que se va a definir un poco el liderazgo dentro del peronismo a nivel nacional? Bueno, qué difícil poder responder tal cosa. No es lo mismo cuando el peronismo, lógicamente, es oposición que cuando es oficialismo respecto Totalmente. al liderazgo de su condición también vertical. El peronismo lo es. Y no tengo ninguna duda que van a redefinirse roles, que hay actores y actrices que van a destacar y que va a haber disputas internas en este sentido. Creo que de todas maneras no están perimidas las figuras de las grandes conducciones que hoy existen en el peronismo, ni mucho menos, ¿no? Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, me refiero a Sergio Massa. Me parece que va a tener que ver con el rol que tenga el peronismo, básicamente. ¿Cuál va a ser la compostura, la postura? ¿Cuál va a ser la posición respecto de aquellas políticas que indefectiblemente va a aplicar el presidente electo? Porque yo le debo reconocer algo al presidente electo, a Javier Milei, que tiene que ver con la sinceridad. Digo, en campaña dijo lo que iba a hacer. Y por más que cuando uno hablaba con muchos que lo querían votar, que te decían, no, pero no va a ser eso. Como descreyendo, ¿no? De lo que estaba postulando y planteando. Sí, algunos querían no creer que iba a hacer eso. Bueno, pero también dijo que iba a acabar con la casta y, bueno, también está demostrando en definitiva que tanto lo que dijo que iba a hacer, hay que ver si y se sobre hace. todo recortes que tienen que ver con derecho, con el Estado y con servicios. Efectivamente, muchos no quisieron creer, creo yo la mayoría, o minimizaron la importancia de lo mismo. Claro. Pero bueno, finalmente debo reconocer eso. Planteó un esquema, hasta una presentación de plataforma política en la Cámara Nacional Electoral y entiendo, por lo que ha manifestado, que la va a llevar adelante. Bueno, el peronismo, más allá de los referentes políticos, tiene referentes gremiales, sociales, y me parece que hoy la gente ha elegido también, básicamente como hay que respetar la voluntad de la mayoría, también hay un gran porcentaje que ha acompañado este proyecto, que ha acompañado lo que propuso Sergio Massa y Unión por la Patria, y el peronismo en general, y me parece que no hay que desconocer eso, que no hay que soslayar ese voto de fe respecto de lo que nosotros planteamos. No hay que correrse por más allá de que circunstancialmente no hayas triunfado. Y ahí va a estar la importancia de lo que pueda hacer este espacio, que creo yo lo debe hacer desde la unidad, con mucha autocrítica, ¿no? Esto está absolutamente claro, porque si no pareciera que todos los demás se equivocan y yo soy el único que siempre que tiene razón, pero con autocrítica respecto de cuáles son las cosas que hicimos mal, cuáles son los errores que hemos cometido, a quiénes hemos dejado de interpelar y representar, y por qué no pudimos lograr mejorar la vida de mucha gente, y de otra gente sí, pero digo, ¿por qué finalmente no se ha logrado un triunfo más allá de que para mí ha sido una enorme elección, dadas las circunstancias del propio Sergio Massa? Y diputado, quería preguntarle si nos puede contar, bueno, cómo fue esa reunión que se hizo ayer en el Salón de Honor, donde hubo un momento de despedida para los que se van como usted, donde hubo también un homenaje para Cecilia Moró por haber tomado las riendas de esta Cámara en un contexto complicado, para José Luis Gioja, uno de los históricos. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue ese momento? Imagino también de mucha reflexión colectiva para lo que viene, ¿no es cierto? Sin duda. Reflexión respecto de lo que sucedió, reflexión para lo que viene, reconocimiento, por supuesto, tanto a Cecilia como a otros diputados y diputadas por el laburo que se hizo. Y también hay que hacer un análisis, personal, un raconto sobre si pudiste estar a la altura de
de la obligación y la responsabilidad tan hermosa que te brinda en definitiva la gente. Y creo que eso lo tenemos que hacer todos respecto de, no sé, la cantidad de leyes que has podido presentar, si ellas han estado destinadas a mejorar la vida de la gente o finalmente estaban circunscriptas a pequeñas minorías y sobre todo minorías mejor posicionadas o poderosas, si en definitiva las gestiones que pudiste realizar repercutieron positivamente en la sociedad. Bueno, todo eso me parece que uno debe analizar. Por supuesto, en esa reunión tuvo un poquito que ver con lo que sucedió y también con lo que va a suceder menos, porque creo que lo que va a pasar de ahora en más se debe ir construyendo, ¿no? No es que nadie tiene hoy la certeza, ni la verdad absoluta, ni una bola de cristal como para hacer futurismo o futurología y decir, bueno, va a pasar tal cosa. Se va a ir construyendo día a día. Creo yo que debe hacerse en el marco de cierto encuadre, sobre todo lo que decía recién, que tiene que ver con los principios, con los valores, con el pensamiento y la ideología que nosotros tenemos, y por supuesto teniendo en cuenta que hay un gran sector de la sociedad que te ha acompañado y ha confiado y espera también que representes hoy desde la oposición o a partir del 10 desde la oposición esos intereses. Diputado, y bueno, en este abanico de escenarios que estamos compartiendo con usted, me gustaría conocer, bueno, cuáles son las zonas más críticas en la relación que se viene entre su provincia y la nación, ¿no? O sea, venimos de días en donde los gobernadores se encontraron con el ministro Sergio Massa para precisamente contar con garantías que van a hacer envíos de fondos de ATN, de aportes del Tesoro Nacional, para el pago de los aguinaldos. Venimos también de otra discusión, que es la que planteó su compañero de bancada, Marcelo Casareto, para buscar una compensación a partir de la merma en los ingresos por los cambios en ganancias. Entonces, ¿cómo ve usted, digamos, que son los desafíos que le esperan al gobernador Gustavo Sáenz en este momento, sin perder de vista además la situación económica de las provincias del Norte Grande, pero puntualizo en el caso de su provincia, porque usted lo sabe mejor que nosotros, que a veces la situación económica golpea muy duro en la zona norte y a veces nos enteramos de las noticias de Salta a partir de lo que pasa con la comunidad Wichi. Entonces, parece que todo fuera muy cortito. Quería pedirle un poco su punto de vista de lo que viene para la provincia de Salta. Bueno, más allá de las relaciones de mi gobernador y de la cuestión política, a mí me interesa lo que pueda pasar efectivamente en la realidad de las familias salteñas, ¿no? Y aquí incluyo a todo el Norte Grande, porque si lo que va a empezar a suceder de manera inmediata, por ejemplo, tiene que ver con paralizar la obra pública, eso van a significar decenas de miles de trabajadores en la calle. En Salta se calcula que alrededor de 15.000, solo directos. 15.000 ¿no? Empleos directos por obra pública en Salta. Directos. Imagínense de manera indirecta lo que tiene que ver con pequeños corralones de los municipios, lo que tiene que ver con transportistas, lo que tiene que ver, bueno, con todo lo que significa esa economía que es la construcción. Ni hablar de los servicios, ni hablar, usted recién hablaba de comunidades wichí, ni hablar de pozos de agua en Rivadavia para que puedan tener para tomar. O un puente que lo puedan utilizar, que lo utiliza un pequeño pueblito que si no existe el puente queda aislado. O una escuelita que se está cayendo y que finalmente nadie la va a arreglar. Bueno, todo eso significa. Y por supuesto, si sumamos a lo que ya se ha propuesto, que tiene que ver con una estanflación, esto es un estancamiento en la economía, se van a perder empleos, se van a reducir empleos. Y yo entiendo que la coparticipación es algo que debe respetarse, está previsto en la Constitución, no solamente justa, sino que todavía no está distribuida de la manera más justa posible. Salta es la segunda provincia más perjudicada en términos de distribución de coparticipación después de la provincia de Buenos Aires. Mira. Respecto
Claro, respecto de criterios objetivos, necesidades básicas insatisfechas, cantidad de población, claro, infraestructura, etcétera, Salta es la segunda más perjudicada. Y las provincias del NOA, que dependen mucho de lo que tiene que ver con el sector público por una construcción estructural histórica respecto de la instalación de industrias, respecto del empleo privado. Bueno, cuando nosotros planteamos la diferenciación en términos fiscales, laborales para fomentar el empleo en el norte, tenía que ver con eso, o lo que propusimos en su momento para compensar la eliminación del impuesto a las ganancias con un mayor porcentaje en el impuesto al cheque y en impuesto país. Bueno, espero que eso se pueda discutir porque sí, yo lo veo con preocupación, pero estaremos atentos en el marco del rol que nos toca. Muchas gracias, diputado Godoy, por este ratito. Ya, bueno, cerrando tu participación, no sé si a la próxima sesión te toca venir, no te toca venir, entiendo que ya con la jura entran los nuevos. Gracias por todos estos posibilidades de entrevista y de compartir también la mirada sobre la actualidad en cada uno de esos encuentros. Nos veremos en cualquier momento, en otras circunstancias, ¿quién lo dice? Nos veremos, el agradecido soy yo y ha sido un placer. Hasta luego, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a la pausa, que tenemos todavía más entrevistas y más temas para hablar con ustedes. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar.
¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en la Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Con más educación somos protagonistas de un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Aquí seguimos en Diputados TV para compartir con ustedes la actualidad política de la Cámara de Diputados y conocer también algunos proyectos, algunos detalles que quedan pendientes para trabajar. Entiendo que hay que esperar a que vengan las nuevas autoridades, se definan quiénes son las nuevas autoridades y se ordene todo el proceso que va a llevar las primeras, por lo menos 2 semanas de la Cámara de Diputados, el ordenamiento, si es que se convoca extraordinarias de las comisiones, al menos algunas comisiones. Bueno, dependiendo de los proyectos, también todo depende. Parece una canción de Jarabe de Palo. Pues sí, la verdad que sí, nunca mejor dicho. Los 90 vienen con todo. Vienen con todo, hasta eso con iba la a decir. musicalización. Pero sí, porque creo que además, bueno, empiezan a concretarse algunos movimientos tectónicos silenciosos que suceden, que van a tener su momento máximo, cúlmine, ahora, prontito, cuando empiecen las preparatorias y finalmente... Todo el 7 además se concentró. Todo el 7 de diciembre va a ser el momento, las juras, y empieza todo este proceso que veníamos contando desde el comienzo del programa, la búsqueda de los nuevos despachos, eso en lo físico, y en términos de lo político, bueno, empezar a vivir realmente el peso de lo numérico, ¿no? El peso, la aritmética política que establece la vida interna de las 2 cámaras del Congreso de la Nación, realmente un tema muy interesante y que en este caso vamos a ver ejemplos muy prácticos inmediatamente antes de fin de año. A vivo. Exactamente. ¿Se acuerdan que durante la campaña entre las generales y las PASO se hablaba de que había que quemar todos los manuales de política porque todo lo que estaba pasando sorprendía? Sí. Bueno, ahora me parece que hay que quemar todas las calculadoras porque ninguna, los sábados, nada va a poder resultar este año parlamentario con los números. Empieza el momento en donde algunos votos son 1, son 3, son 4. Bueno, hay que ver. En este caso, precisamente algo que nos decía en su análisis el diputado Ricardo López Murphy, ¿no? Bueno, los números son tan tirantes, es todo tan finito que, bueno, evidentemente algunas señales políticas que vayan surgiendo, insisto, especialmente desde los gobernadores del peronismo y también de los gobernadores de Juntos por el Cambio, me parece que eso va a tener un impacto directo. Obviamente hay otra cuestión y que también la repasaba López Murphy, que tiene que ver con algo que dijo con franqueza, la situación que ha venido atravesando Juntos por el Cambio en un escenario que realmente hace 8 meses atrás, 6 meses atrás, no se esperaban haber quedado afuera de un eventual balotaje, ¿no? Digamos, este es un elemento que tiene un peso muy importante y el otro, que ha ido evolucionando con el correr de los años como algo silencioso, pero muy inquietante, y tiene que ver con la fuga de votos por ultraderecha, que comenzó hace ya 8 años cuando José Luis Espert y Javier Milei compartieron una fórmula, y en ese momento comenzó un cambio en el comportamiento electoral que impactó con muchísima fuerza, que para algunos fue subestimado, y otros lo sobreestimaron, otros leyeron esa clave
Y a partir de eso estamos en este momento. Un momento que implica la cristalización de esa fuga de votos por ultraderecha, como nunca había pasado para Juntos por el Cambio. La entronización de quien fue en otro momento uno de sus principales competidores, que finalmente logró traccionar gran parte de los votos de Juntos por el Cambio, pero a partir de esto otro que venía sucediendo y que generó muchas controversias, que fue el acercamiento del expresidente Mauricio Macri con Javier Milei en 2 etapas, antes del momento más crítico del escenario electoral y después, ¿no? Después de haber quedado afuera del balotaje. Una decisión que lleva el expresidente y que en muchos aspectos también llegó a sorprender, pero los dejó con pocas instancias para rechazarlo a los demás dirigentes de Juntos por el Cambio. Efectivamente, de todo esto vamos a hablar también con nuestro invitado del día de hoy, porque como les decimos, está cerrando un periodo parlamentario. Esta Asamblea Legislativa fue la última para muchos diputados y diputadas de la Nación y también para 1/3 de los senadores y senadoras de varias provincias que ahora van a tener que dejar sus bancas para que sean ocupadas el 7 por nuevos integrantes. La presentamos de esta manera. Agradecemos al diputado Jorge Vara este ratito, ya cerrando el día, cerrando el año casi y también cerrando 4 años de trabajo parlamentario. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Bien, muy bien. Buenas noches. Recién llegado a Buenos Aires. Recién llegado. Hoy esta mañana estuve hasta las tarde. ¿Cómo vivió ayer la sesión preparatoria? Estaba, bueno, dentro del recinto. ¿Y qué se pudo observar más allá de la formalidad del momento del nombramiento de la fórmula ganadora, de los votos obtenidos, del entorno, ¿no? Vio algunos movimientos que le parecieron importantes, saludos, relaciones que se van estableciendo, de cara sobre todo a las nuevas autoridades que tienen que asumir. Sí, en realidad, bueno, un acto muy formal, ¿no? Un acto muy formal. Y no tengo mayor opinión al respecto. Por supuesto, siempre el encuentro con legisladores, no solamente del despacho nuestro, sino hasta hoy oficialismo, con lo cual he cultivado una muy buena relación con algunos de ellos. Así que siempre, lo más emotivo de ayer fue que a la noche tuvimos la despedida del bloque. Ah, bien. ¿Y cómo fue esa despedida? Ahí, en el círculo de legisladores a la vuelta del Congreso de Bartolomé. La verdad es muy emotivo, muy emotivo. Varios de los que estábamos terminando, que hicimos uso de la palabra, prioritariamente, pues nos estamos yendo. Habían 2 o 3 de los que están viniendo nuevos, que básicamente era del bloque, lo que fue nuestro bloque en el último periodo de 2 años. Pero muy emotivo. Además, el presidente del bloque está terminando también no solamente la presidencia, sino además... Hay figuras importantes que determinan del radicalismo su historia por ahora, por lo menos en el Congreso. Sí, está terminando un periodo importante y además uno... Más allá que yo ya sabía que no continuaba por una decisión que la tomé a fin del 2022, diciembre de 2022, ya que en el 2023 no iba a postularme a nada, ya yo sabía que me iba. Bueno, la verdad que con mucha gente que seguramente nos vamos a seguir encontrando, muchos diputados nuestros, era básicamente diputados radicales, ¿no? El bloque nuestro, y con algunos otros por ahí nos veremos con frecuencia, pero la verdad que muy emotivo, un buen momento, y como yo dije ayer, no me arrepiento para nada haber pasado estos 4 años, pero fue muy importante haberlo pasado, fue un aprendizaje muy importante, y de algunos legisladores en particular, que uno aprende más porque tiene más experiencia, en el caso inclusive de Mario Negri, pero fue una experiencia muy importante. Pero también lo que yo mantengo que me parece suficiente 4 años, o sea, no era para... Bien. Y fundamentalmente, lo que siempre dije, alguna vez lo dije acá, mi perfil, mi puesto en esto siempre fue más el ejecutivo, ¿sí? Mi perfil es más para el ejecutivo. Así como es requerido, perfil específico, y son necesarios
los legisladores para cumplir ese rol efectivamente. Es decir, es una parte, y mire, y es muy importante el rol de los legisladores en oposición, pero también para gobernar. Diputado. Explica asegurar la defensa de los proyectos que uno manda al Ejecutivo, o sea que en ambas situaciones a mí me tocó una cosa rara, además ser oposición. Nosotros en Corrientes hace 22 años somos oficialistas. Diputado, entonces, ¿cómo le va? Perdón que lo interrumpa. Claudio Mardones lo saluda. Me da cuenta que era oposición. Perdón. Sí, no sé si me alcanza a escuchar. Disculpe que lo interrumpa. Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien, Claudio. Diputado, me deja pensando en lo que usted venía contando, ¿no? Porque, bueno, ese momento de despedida, de cambio, es muy emotivo, pero aparte en una bancada muy importante, que además ha tenido figuras muy importantes. Me refiero en otro momento. César Jaroslavsky, una figura muy importante, presidente del bloque, titular de un bloque que hoy ocupa una de las figuras más experimentadas del radicalismo parlamentario, que es Mario Negri, que está transitando ya los últimos días de otro de sus mandatos, ¿no? Ahora también hay una particularidad, que es que usted ha sido testigo también de otro momento muy particular para el radicalismo en la Cámara, que tiene que ver con el hecho de que hasta ahora hay dos bloques del radicalismo. Está el bloque de la Unión Cívica Radical, orgánico, y el bloque de Evolución Radical, también integrado por miembros del partido, pero que han mantenido esta diferenciación que ya dura 4 años, diputado. ¿Qué cree que va a pasar desde este punto de vista? ¿Qué se habló ayer? ¿Cree que hay condiciones de reunificación? ¿Cómo lo ve? Sí, de eso se habló, por supuesto. De eso hablamos. De lo que usted mencionaba, unifican. Para ir en orden, lo que usted mencionaba de los presidentes históricos, obviamente la figura de César Jaroslavsky la mencionó Mario Negri cuando le tocó intervenir. Después de hablar todos nosotros, obviamente cerró él y hizo un repaso histórico también de los presidentes del bloque nuestro. Y por supuesto, yo creo que también de alguna manera va a pasar a ser un histórico por mucho tiempo, presidente del bloque. También fue en algún momento presidente del Interbloque. Últimamente no tuvimos Interbloque, pero los 2 primeros años que me tocó a mí, sí, Interbloque. También le aclaro, los 2 primeros años que me tocó a mí, todos estábamos en el mismo bloque. La división sí, es verdad. Viene antes que yo estuviera, que hubo una división, y en la segunda parte, los 2 años últimos. El 21, sí, cuando incorporaron al de Loredo. En el 2021, sí, hubo una integración. Hubo una integración. Con los actuales legisladores de Evolución Radical estuvimos todos juntos. O sea, yo fui 2 años compañero. Sí, me corrijo. Hace 2 años que están así. ¿Ahora usted cree que esa situación se va a revertir ahora? Sí, confío que sí. Y las intenciones son esas. Hay intencionalidad, esperemos que haya acuerdo. Que no se llegue a enfrentamientos que no puedan solucionarse. Pero hay fuerte intención de volver a unificar el bloque. ¿Antes o después de la renovación del Comité Nacional, diputado? Porque ahora viene la renovación del Comité Nacional, ahora en 2 parpadeos también. Sí. Sí, esa es otra cuestión de la cual también se habló, pero obviamente ayer se priorizó. Además era un encuentro, un asado de camaradería y de despedida, pero obviamente los temas que usted mencionó estuvieron arriba de la mesa, entre chorizo y asado iba entrando la cuestión. Pero nada de definiciones finales, digamos, más análisis de coyuntura. Sí. Lo del Comité Nacional no se habló porque no correspondía, pero obviamente por fuera, o de récord, con los distintos legisladores se viene conversando la cuestión. Es importante. Yo creo que la renovación no hay que jugar a que alguna de las facciones internas gane esa posición y se adueñe del comité. Yo creo que la labor que va a hacer, primero yo creo que me parece a mí que debería ser una comisión directiva del Comité Nacional que represente a las partes, y la labor de 2024, un año no electoral, debería ser trabajar en esa unificación de criterios en los cuales se avance, pero no pensar como que un partido es quien gana, como si fuera una elección a cargo que es diferente. Como el Consejo Directivo de la CGT, por ejemplo. Como el Consejo Directivo de la CGT, que tiene 3 miembros o 2 miembros, depende
las épocas? Sí, eso va a ser así. Yo creo que va a haber una directiva de consenso con seguridad y trabajar en esa agenda de la unidad. No la podemos lograr de un día para el otro, ni que fulano le ganó a fulano. Eso tiene que estar desechado. La cuestión sobre eso es lo que algunos, vamos, la cuestión mencionamos, lo mismo vale para el tema del bloque. O sea, además lo que viene es todo de consenso, en el ámbito legislativo y también afuera, digamos. Porque usted plantea la cuestión dentro de la Unión Cívica Radical, pero también los partidos de nuestro espacio también se están discutiendo otras cuestiones y también va a estar en discusión si mantenemos un interbloque o no, y todo eso me parece que es importante mantener la unidad. ¿Cómo evalúa Vara? En realidad, antes de ayer se habló mucho en la reunión con los 10 gobernadores. Eso fue el tema central. Eso le quería preguntar, Vara, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá Antonio Riccobene lo saluda. ¿Cómo evalúa la posición que toma el gobernador de su provincia, Gustavo Valdés, frente a la posibilidad de que haya funcionarios de Juntos por el Cambio que se acerquen a La Libertad Avanza para acompañarlos en el gobierno? Y también, bueno, ver la importancia para los gobernadores que tiene, ¿no?, mantener una coalición unida que pueda unificar un reclamo, más que nada teniendo en cuenta la coparticipación que va a discutirse para el año que viene, las adendas fiscales que están por llegar. Y también, bueno, aprovecho este momento para preguntarle si tiene previsto en algún momento sumarse al gobierno de Valdés. Respecto a lo último, no. Yo no me voy a sumar a ningún gobierno, ni de Valdés ni de nadie, porque además mi compromiso era de salirme durante exclusivamente un año, el 2024, de la cuestión pública, salvo que sea requerido para temas específicos. Pero mi intencionalidad no es y dedicarme a ordenar un poco mis cosas, y hay compromiso también familiar en ese sentido, o sea que es un año. Eso lo dejé claro también ayer, sí, después, pero 2025 otra cosa, pero 2024, salvo que sea estrictamente necesario, no. Mi intención es no involucrarme en la cuestión pública. Obviamente que vuelvo a Corrientes y voy a estar acá a mano, voy a estar disponible para lo que fuera necesario y para lo que sea. Pero esto lo transmití claramente durante todo este año. El mensaje está claro. Después, un año pasa rápido. Pues. Así que, referido a eso, a lo último, lo otro que usted me preguntaba era la posición de Valdés. Sé que hizo declaraciones posteriores, pero me parece que la intervención de los 9 gobernadores, de los 10 que estuvieron, tengo coincidencias generales. Algunos fueron más enfáticos, no gobernar, por ejemplo, como Puyaro de Santa Fe, y varios más. Inclusive el mismo Frigerio, electo en Entre Ríos, que sostenía, por lo menos institucionalmente, no gobernar. Claro, eso sí, estamos hablando de un gobierno que por ahí no tiene todos los cuadros necesarios para gobernar, realmente, pero que sean cuestiones a títulos personales, no institucionalmente. Pero, diputado, en esa pregunta discutíamos lo mismo con López Murphy. ¿Cómo se separan? Si son referentes de los partidos políticos, ¿cómo es que hay, qué lectura se puede hacer más allá de que lo digan en la referencialidad real de que no hay un partido atrás de una persona que se suma a un gobierno de otro partido? Sí. ¿Cómo es que, más allá de que se diga públicamente, cómo es que usted cree que se puede percibir, ¿no? Porque si tiene tanta identificación con otro partido que además quedó fuera del balotaje, ¿cómo cree que se percibe eso? Porque es un poco confuso. Hay un primer tema. Por ejemplo, de alguien de nuestro espacio, formamos un interbloque, pero maneja la presidencia de esta Cámara, es muy difícil dividir. Los mensajes no están claros si vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a hacer oficialismo o oposición. Entonces, ahí hay una institucionalidad fuerte. Ese es un ejemplo.
En el caso de nuestra candidata a presidenta, que no resultó electa, va a integrar abiertamente el gobierno. Fíjese que hoy ya hizo declaraciones que va a llamar a elecciones para renovación de autoridades. Ella es presidenta del partido, de su partido. Pero cuando, por ejemplo, mande un proyecto de ley firmado por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, el bloque, bueno, ella ¿cómo divide la situación? No va a sostenerse en la presidencia del partido, eso es lo que... Bueno, pero solo por ser presidenta del partido es no va miembro... a sostenerse en la presidencia, no, en la presidencia del partido va a conformar, no va a integrar la directiva, eso lo manifestó. Sí, pero le digo formalmente, ¿usted qué cree que va a pasar? Porque digo, si una referente de un partido que fue presidenta durante muchos años, del partido PRO, por ejemplo, Patricia Bullrich, tiene que enviar un proyecto de ley firmado por ella. Bueno, no tiene ninguna... Va a llevar a voto... ¿Perdón? Sí. Mire, el de votar diferente depende del proyecto, se analizará el proyecto y si nosotros tuviéramos oposiciones, la vamos a manifestar. Ahí no hay Tampoco confusión. sería inédito que el interbloque se vote de forma diferente. Ahora, si vienen sucesivos proyectos de leyes y siempre de un partido votan de una manera y de otro partido de otra, llegó un momento de decir, bueno, muchachos, esto hay que ver cómo me parece que no es más un interbloque. Otra cosa. Hay diferentes opiniones, no solamente entre tal y cual partido. Hay diferentes opiniones de dirigentes dentro del mismo partido. Así que vamos a ver cómo se comportan. Estamos de acuerdo que eso es complicado y difícil, pero a prima facie lo que predomina es estar unidos. Y es fundamental que los 10 gobernadores estén unidos. Porque me parece que una cosa son 5 gobernadores radicales, 5 gobernadores nuestros, y otra cosa son 10 gobernadores. Es decir, ahora, si cada uno por su lado va buscando hacer acuerdos y se busca dividir a esta, llamémosle Liga de Gobernadores, lo llamo así porque acá tuvimos mucho tiempo, cuando éramos, antes de ser oficialismo, radicalismo, se conformó una Liga de Intendentes. O sea, para ir planteo fuerte ante el Poder Central. Fue el paso previo a ser gobierno en nuestra provincia. Bueno, esa Liga de Gobernadores a mí me parece que ojalá, y le deseo, y sobre todo porque dentro de las 10 está mi provincia, y por el bien de mi provincia, que realmente estén unidos y vayan con los planteos en conjunto, y no que se vean sujetos cada uno a arreglar a su manera, y que puedan convivir más allá de diferentes opiniones que van a ser. Parece que fuera ese el intento, ¿no? Algunos creen, diputado, que esta Liga de Gobernadores, esta mesa de 10 gobernadores, suplanta en parte a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, ¿no? Un poco, y en un momento de reconfiguración de las instancias de definición. ¿Usted lo ve así? ¿Usted ve que los gobernadores pueden reemplazar a la Mesa Nacional? Sí, yo creo que los gobernadores van a hacer un esfuerzo importante, porque además muchas de las provincias son provincias relativamente chicas que quedando solas pueden quedar bastante desprotegidas. Y ya tenemos la experiencia en ese sentido. A mí me parece muy importante. Mire, nosotros tenemos una experiencia acá en el norte, que es la formación de la Liga de Gobernadores del Norte Grande. Sí. Y además hay un parlamento norte grande, que los legisladores de las 10 provincias, qué casualidad, numéricamente son 10, somos 10. Y ahí, salvo, estamos 2 radicales, Jujuy y Corrientes, y el resto son todos justicialistas. Exactamente. Todas, no me equivoco alguna. Chaco, Formosa, Misiones, bueno, de la concertación. Exacto. Más o menos, pero después, y sin embargo funciona. Y hemos funcionado juntos, inclusive en algunos proyectos de ley que fueron clave para imponer una posición nuestra con el apoyo de los legisladores del Norte Grande. Si quiere le doy un ejemplo, Humedal. O sea, hay resultados, se puede cuando hay un interés común. De todas maneras, es más difícil congeniar. Nosotros tenemos mucho más en común dentro del espacio nuestro. ¿Y cómo se Así que yo les deseo todo el éxito y realmente soy optimista en que los gobernadores van a poder funcionar adecuadamente en sus planteos ante el gobierno central que va a asumir el día a día. Y en eso le pregunto, ¿cómo se va a imaginar esa dinámica donde gobernadores de partidos de la oposición, como el radicalismo ya definió que va a ser uno de ellos, tenga que sentarse a negociar, a conversar
con un gobierno que no parece ser Pero eso muy... además se hace, pero eso se hace siempre. ¿Pero piensa que Eso con se hace Javier siempre. Milei en la Mire, Casa Rosada se va a como poder se hacer conversa, igual que con cualquier gobierno? Yo creo que sí. Ahora, convengamos que lo que usted me pregunta, ¿cómo imagino? Es difícil imaginar todo lo que va a pasar de acá en adelante. Por supuesto. Teniendo en cuenta que en esta última elección, convengamos, un cambio en la política argentina, en el escenario político fenomenal. Inédito y fenomenal. O sea, todo está por establecerse, todo está por verse. Hay que ver, una vez que estén rodando las situaciones y vemos más que imaginación y viendo cómo se van dando las cuestiones. Lo que me parece que tiene que haber unidad en todos los sentidos y eso creo que nos va a ayudar mucho. O sea, la unidad de los gobernadores acumulados, tampoco la agenda legislativa de nuestro espacio tiene que reducirse solamente al planteo de los gobernadores. Acá hay partidos, inclusive el caso nuestro, más histórico y con principios y cuestiones que hay que defender y que hay que plantear. Además, la Argentina no se termina en la gestión de los gobernadores. La Argentina tiene todo un futuro y nosotros tenemos que seguir planteándonos como alternativa a ese futuro. Nosotros tenemos que plantearnos, la Unión Cívica Radical dentro de 4 años tiene que ser gobierno y por eso no tenemos que confundirnos en estos años y hacernos responsables de una cosa que no sabemos bien cuál. Una cosa es apoyar y garantizar la gobernabilidad, pero hay que seguir manteniéndose como alternativa. Inclusive algunos de esos gobernadores pueden llegar a ser presidentes en el 2027. El 10 de diciembre de 2027 puede estar jurando ahí, en este recinto, que el cual estuve hoy, esta mañana, puede estar jurando como presidente de la Nación. Ese es nuestro objetivo. La Unión Cívica Radical es un partido con vocación de poder. Y consideramos que tenemos cuadros para poder avanzar en ese sentido, con todos los acuerdos que sean necesarios. Pero no hay que errarle a las estrategias, La cuestión de los 10 gobernadores es importante, la cuestión de resolver el tema de también es muy importante, claro, y resolver la cuestión de cómo se administran las diferencias en el ámbito legislativo. Así que todo es difícil, pero me parece que para todos es difícil lo que viene. No, yo no voy a opinar sobre lo que están del otro lado, pero me parece que el justicialismo también se plantea todo un debate interno importante acá en el... No, sin duda acaba de perder una elección nacional. Acaba de perder una elección nacional y muchas gobernaciones, así que sí, requiere un debate político interno importante. Y todo eso también es difícil imaginar cómo va a terminar. Por supuesto, hay que esperar. Digamos que en términos de imaginación podemos imaginar cualquier cosa, pero lo que viene... Pero la única verdad es la que pasa, la realidad, ¿no? Ya lo sabemos todos. Gracias, diputado, por este rato. Eso que lo decía Aristóteles lo repetía el general Perón. Exactamente. Lo hizo argentino el general Perón. Hasta cualquier momento y gracias por todos estos momentos de entrevista que ha cedido para nosotros. Bueno, gracias a usted. Hasta cualquier momento. Bueno, me despido porque probablemente no nos veamos más. Por eso queríamos agradecerle todo lo que nos ha permitido conocerlo y también entrevistarlo durante todos estos 4 años. Así que agradecidos desde acá mucho por su participación. Hasta cualquier momento. Con gusto. Chao. Adiós. Eso, proceso de despedida con los diputados y los análisis. Dejó muchas declaraciones también. ¿Cómo está el radicalismo? Sí, un radicalismo, bueno, que una vez más, como suele ocurrir cada 4 años cuando no es gobierno, dice que en 4 años va a gobernar. Sí, buena observación. Creo en este contexto, sí, creo que hay que ver igual que en las declaraciones de Vara, también está una muestra de lo que está discutiendo el radicalismo en este momento a partir de la emergencia de Javier Milei como presidente electo, ¿no? Hay que ver, digamos, cuánto de eso se va a plasmar en el comportamiento del próximo recinto. Eso como una primera cuestión. Y lo otro sí, destacar que Vara ha sido un invitado frecuente de esta casa, que ha venido varias veces aquí al piso. Y que que también entre las comisiones que ha conducido, condujo y conduce hasta el 10 de diciembre la Comisión de Asuntos Cooperativos. Pero en ese contexto sí, estamos escuchando una muestra del abanico de posiciones que se respira en este momento dentro del radicalismo. Un tema que queda, repasando un poco las declaraciones de Vara, es que están trabajando en el proceso de reunificación, algo que nosotros veníamos siguiendo. Lo otro posiblemente se concrete o parece que está directamente atado a la negociación para el próximo titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Es decir, él no quiere uno solo, quiere varios. Bueno, ahí es donde está la otra gran pregunta. Interpreto, y esto corre totalmente por mi cuenta, que es lo que
plantea Vara con esa idea de una mesa colegiada en el Comité Nacional, es buscar la convivencia entre, plasmar en la conducción del partido lo que tiene que ver y pasa en esta Cámara, que es esa tensión que existe entre Evolución Radical y el bloque de la Unión Cívica Radical, que se originó en gran parte por el reclamo de los dirigentes de Evolución Radical de tener presencia en las instancias de decisión del radicalismo. Sí, la Evolución Radical que aparece como expresiones de la juventud. Interpreto que Varas parece que hablará de una convivencia entre un Martín Lustó y un Gustavo Valdés, quizá. Bueno, hay que ver. Vamos a ver cómo se da, pero bueno, sí, lo que destacábamos recién, que iría nuevamente hacia la unidad, ¿no es cierto? El bloque radical. Y le sirve más, me parece. No le sirvió Sí. tanto Y para este estar contexto, fragmentado en el proceso de recambio, porque perdieron muchas bancas, hay que decir, dentro de todos los espacios que perdieron banca, el radicalismo fue el más diezmado. El otro día un diputado que estaba en la reunión que se hizo de Juntos por el Cambio me decía, en 8 años que estuvimos con el PRO, me decía, no solamente no pudimos meter un solo candidato a presidente, sino que cada vez tuvimos menos bancas en el Congreso. Ese es parte del análisis. Pero es que me parece que eso también va de la mano con algo muy representativo de estas discusiones internas del radicalismo, que han sido las conducciones del partido. El rol de Ernesto Sanz en su momento, que fue una de las figuras que asumió los costos de una discusión, recordemos, en Gualeguaychú, digamos, ¿no? Que fue además, pero era un radicalismo que estaba entre formar Cambiemos o aliarse con el Frente Renovador de Sergio Massa. Luego vino otra etapa que fue Alfredo Cornejo, que administró una relación inestable con el entonces presidente Mauricio Macri. Fue el primero que cuestionaba a Mauricio Macri por las consecuencias del aumento tarifario. Y luego esta otra etapa, la que condujo Gerardo Morales, gobernador jujeño saliente, y que ahora termina otra etapa. Parece, y también interpreto a partir de las palabras de Vara, que ha llegado un momento también de revisar esa mirada larga que a veces uno no se da cuenta, pero que implica casi 3 lustros entre la previa de lo que fue la Convención Nacional de Gualeguaychú, ¿sí? Y lo que siguió después, 3 lustros. Habrá que hacer un poco de retrospectiva y análisis político para ver cómo se sigue. Mientras tanto, se siguen desarrollando actividades como la que hubo en el día de hoy. La Comisión de Asuntos Municipales tenía prevista esta reunión para conversar sobre la cooperación internacional y los gobiernos locales, y es por eso que vamos a escuchar a Ingrid Jeter, que es la titular de esa comisión, dando apertura a este encuentro que tuvo invitados de distintos lugares. Quisimos hacer esta reunión en la Comisión de Asuntos Municipales porque en principio nos hemos llevado muy bien, hemos trabajado muy bien junto a mi vicepresidente, el doctor Julio Pereira, porque hemos sido intendentes. Muchos de los miembros de la comisión han sido intendentes también. Agradezco la presencia, por supuesto, de todos ellos, de otros diputados también, de los intendentes que están presentes acá y también de los que están siguiéndonos por la televisión de Diputados TV. Y el tema que nos convoca nos parece sumamente relevante. La cooperación internacional es cada vez más importante para los municipios, para las provincias, para los estados y también para los individuos. Yo creo que hoy se solucionan problemas globales muchas veces desde lo local y al mismo tiempo también problemas locales cuando tomamos soluciones globales. Entonces me parece fundamental escuchar a personas que se han capacitado, que han trabajado. Tenemos distintos expositores, tenemos expositores que han trabajado prácticamente su vida en este tema y en lo práctico, en in situ, en municipios, en cooperación internacional, tenemos estudiosos. Así que yo directamente te voy a pasar la palabra, Julio, para que des la bienvenida y después voy a presentar a cada uno de nuestros expositores. Pero desde ya, nuevamente, muchas gracias y creo que es una de las mejores formas de terminar este año en esta comisión. Escuchábamos a la diputada Ingrid Jeter hablando del inicio de esta importante reunión que tuvo también como participantes a Marcelo
Sanoner, que es director ejecutivo de la UCPEL de Lanús, y también a Daniel Cravacoure, que es el presidente de la Fundación Fidel, director también del Centro de Desarrollo e Integración de la Universidad Nacional de Quilmes. Es por eso que ahora vamos a hablar con Marcelo Sanoner, a escuchar lo que dijo también en la reunión. Para mí es un gusto poder compartir este espacio de aprendizaje recíproco, porque también he trabajado en distintos ámbitos legislativos y creo que el rol de los asesores, a veces llamados think tank, tiene mucho que ver con esa ida y vuelta que requiere la tarea de gestión, y la tarea de gestión es escuchar en primer término y luego es hacer diagnóstico, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Sin diagnóstico no podemos avanzar en ninguna política de gestión. También la medición, considerar la medición y la medición de indicadores para ver cuáles son los resultados obtenidos y por qué estamos haciendo determinados proyectos si realmente no impactan en los objetivos que se ha planteado, en este caso un intendente o puede ser un gobernador. Además, también estuvo el doctor Nahuel Muñoz, coordinador del Comité de Ciudades CARI para las Relaciones Internacionales del Consorcio Argentino, y se refirió justamente a esta decisión y este debate que tiene que ver con la cooperación internacional. Gobiernos locales, bueno, sería muy irrespetuoso de mi parte explicarles a ustedes lo que ustedes saben seguramente más que yo, pero básicamente a veces en la academia tratamos de distinguir a qué nos estamos refiriendo. Los problemas y desafíos que enfrentan los gobiernos locales son muy similares, aunque sus contextos locales sean muy diferentes. Hablamos de municipios, hablamos de ciudades, hablamos de aglomeraciones urbanas o áreas metropolitanas, hablamos de departamentos o provincias, hablamos de regiones o estados federados. Tengan en cuenta que en América Latina conviven y coexisten estados unitarios o gobiernos constitucionalmente unitarios y otros federales. Por lo tanto, los sistemas son parecidos pero no iguales. Y eso tiene que ver con la legislación también. De acuerdo a mi experiencia, ¿qué es lo que creo y siempre recomiendo como punto de partida cuando hablamos de cómo vincularnos, de cooperación internacional? Lo primero es definir la visión. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos transmitir? ¿Hacia dónde queremos ir? Definir la visión, generar equipos donde nosotros y nuestro equipo piensen lo mismo, debatir, generar un diagnóstico. Punto de partida, definir la visión. Articular el gobierno local a su vez con, y ahí hay variables, podemos generar agencias de cooperación, lo cual nos puede generar un presupuesto importante o no, depende de cómo lo hagamos, como lo ha hecho Medellín o como lo hace Uruguay, y hay otros ejemplos. Estamos hablando de agencia de cooperación de ciudades, no estamos hablando de la agencia de cooperación de la provincia de Buenos Aires o la agencia de cooperación internacional de un país. Estamos hablando de las ciudades. Y ahí hay dos formas de hacerlo. Podemos generar una estructura orgánica muy pequeña y no necesitamos una estructura grande, sin hacer una agencia de cooperación, pero sí definiendo las misiones y funciones desde la visión, que es el punto número 1 de partida de cualquier programa de gestión. Otro tema que va de la mano y es paralelo es la planificación estratégica. Justamente, ¿cómo transmitimos esto? ¿Cómo lo comunicamos? A través de un plan estratégico. ¿Tenemos que definir todos los temas en un plan estratégico? No, podemos definir algunos, porque tenemos problemas presupuestarios, porque tenemos demandas diferentes. Bueno, establezcamos un plan estratégico en el cual, en ese diagnóstico, en ese brainstorming que vamos a generar con los individuos, con los verdaderos actores, los empresarios, la sociedad civil, etcétera, hagamos una comunidad de intereses y no de ideologías, comunidad de intereses. Intereses, no ideología, decía justamente uno de los expositores que estuvo presente en la jornada del día de hoy, el doctorando Nahuel Muñoz, coordinador del Comité de Ciudades de la CARI, que es además el Consorcio Argentino para las Relaciones Internacionales. Bueno, obviamente un tema que tenían pendiente y que ya concluyendo este periodo parlamentario está ahora en exposición en esta discusión que se dio, que la pueden seguir si quieren en el YouTube de la Honorable Cámara de Diputados.
Todo incertidumbre para la semana próxima. Vamos a ver cómo siguen surgiendo algunas señales. Vamos a ver cómo. Bueno, lo cierto es que se acortan los tiempos. 7 de diciembre llega el momento de las preparatorias, se cruza todo y los tiempos para definir quiénes van a conducir la Cámara empiezan a apretarse también. Exacto. Así que Antonio hay que prepararse para armar el arbolito con la foto del presidente de la Cámara ya el 7. Capaz en el pesebre podemos poner las autoridades de la Cámara, del bloque. Eso el 8. Claro, por eso, el 7 se va a conocer, así que lo vamos a poder hacer para el 7 armamos el pesebre, después armamos todo el arbolito. Exacto, me gusta esa idea. Y también podemos ir moviendo algunas piezas y demás. Vamos a hacerlo para la Navidad de este año, así que gracias Claudio y gracias Antonio. Un gusto como siempre. Me voy con esa imagen hermosa del pesebre. Ustedes los dejamos con una parte más de la entrevista a la presidenta de la Cámara, Cecilia Morón, en el contexto de los 40 años de democracia, la primera mujer en ocupar ese cargo. Y en esta oportunidad, reflexionando, recordando los 90, una década donde hubo muchas dificultades económicas en la Argentina y también transformaciones políticas. Nos vemos en cualquier momento. Adiós. Diputados Argentina. 40 años, democracia siempre. Los 90 yo creo que fue una década que, mirada en términos históricos, terminó, de romper de alguna manera esa lógica del bien común que Alfonsín había intentado instalar con la restauración democrática. Me acuerdo que se vivía mucho el auge del viaje a Miami, de la farandularización de la política, del individualismo, del a mí me va bien. Me acuerdo que era muy difícil en ese momento no ser menemista. Culturalmente el menemismo nos rompió la cabeza, le rompió la cabeza a buena parte de la sociedad. Nos rompió la cabeza como país, ¿no? Por lo que vino después en términos económicos, en términos culturales, en términos sociológicos. Y la verdad que fue una época de mucha incomprensión, porque los que no formamos parte del menemismo y de esa farandulización que había de la vida y no solo de la política, éramos realmente mirados como gente rara. Era tan fuerte el poder que tenían de lobby mediático y no solo el lobby mediático, sino en el mano a mano. La cosa de que valía todo, de que la Argentina era un país que se merecía, viajar a Miami para traer en aquel momento no había celulares, ¿no? Era 2 artículos de electrónica, 2 zapatillas, 2 jeans, y no nos merecíamos más. Somos un país que nos merecíamos mucho más. Y la lógica de lo que el neoliberalismo nos hizo como jóvenes también, ¿no? La cosa de la privatización abrumadora. Me acuerdo que se festejaba la privatización de aerolíneas, la privatización de empresas públicas, que en este recinto se votaron, ¿no? Y lo que se luchó en contra fue una década de lucha que uno creía en aquel momento perdidas. Y en definitiva, me parece que esas voces que sobrevivieron al menemismo son las voces que de alguna manera después evitaron que en la Argentina el baño de sangre del gobierno de la Rúa fuese aún más grande y más fuerte. Yo creo que por eso me da tanta bronca a veces cuando escucho que Cavallo opina sobre economía en tal o cual universidad,
o es citado incluso por dirigentes políticos actuales. Son gente que hizo mucho daño, Caballo, Sturzenegger. Hay nombres que le hicieron daño a la Argentina, un daño muy grande, y están siempre presentes en la cabeza de actores del neoliberalismo, y son gente mala, son gente que nos lastimó mucho el entramado social ese que se rompió en algún punto en la Argentina entre el fin del menemismo y el gobierno de la Rúa, y nos va a costar recuperar. Yo creo que todavía, digamos, hay como gérmenes de esa cabeza comida en algunos lados, ¿no? Después, cuando vino Néstor, vino el gobierno de la Rúa y pasó lo que pasó, terminó como tenía que terminar, de la peor manera. Yo también me acuerdo en esa época, sí, ya, digamos, tenía una militancia muy consciente, y ya sabía lo que pasaba y digamos, que comprendí. Yo había dejado de militar, me había alejado de la militancia en el radicalismo, porque eso no tenía nada que ver con lo que yo sentía que era el radicalismo. Y ahí fue la etapa donde me dediqué a estudiar, y me corrí de todo y digo, este no es el partido, este no es el país que yo quiero, que yo sueño. Y lo suyo y lo que representaron, y la banalización que había sobre las políticas que el radicalismo quería llevar adelante. Y ahí es como que tuve un reenamoramiento de la figura de Alfonsín, porque yo me acuerdo muy claramente cuando Alfonsín indicaba, digamos, tosudamente, como él era, digamos, que el camino que estaba transitando de la Rúa terminaba inevitablemente en un baño de sangre en la Argentina, y muchos dirigentes del radicalismo lo mandaban a Chascomús, planteándole que ya se debía jubilar, que vaya a plantar abanicos, le llegaron a decir, y Alfonsín estaba muy enojado con eso. Él era un hombre que no odiaba, que no tenía odios, tenía al contrario un fuerte sentido de la comprensión de las cosas y del accionar de las personas, pero se enojaba mucho, ¿no? Les fastidiaba mucho la no comprensión política de lo que estaba pasando.